Ahora tú me dices que quiero. ¿Cómo? Amigos de Perú Joven TV, nos encontramos con la bellísima y encantadora Anita Fabián. Buenas noches con todos ustedes. En esta tarde aquí aprovechando a hacer nuestro lanzamiento de músicas primicias 2024 Guaylas, gracias a la promotora Huancayo de Raulito Marín. No sé qué es lo que a ti te pasa. Creíste que yo no fui conmigo, pero te equivocaste conmigo. Mientras a mí me despreciabas, mientras tú buscabas placer. Anita Fabián, quisiéramos saber cómo empezó tu carrera musical. Bueno, mi carrera musical tiene una larga historia, ¿no? Desde muy pequeña iniciando a cantar música huanca, pero entre los 19 a 20 años me gustaba la música huanca como Guaylas, Santiago, Parranda, Huaynitos, cantaba, y en ese momento me vengo para acá, para Lima, y me voy a la academia del gran maestro que ahorita descansa en paz, Eusebio Chatogrados. Estuve un buen tiempo en las Chicas Mañaneras cantando hace 6 años. Después, ya que nuestro jefe se va al cielo a descansar en paz, que me bendice desde arriba, es mi ángel para mí, y me abro como solista. En estos momentos ahora estoy hace 2 años como ya solista saliendo, Anita Fabián. Sí, Anita Fabián, con razón que me parece conocida, la chica mañanera del amor con razón. ¿Y en qué año exactamente estaba en las Chicas Mañaneras? Bueno, aproximadamente era en 2012, si no me equivoco, estuve ahí en las Chicas Mañaneras. Ahí conjuntamente con las chicas Talía Castillo, Laura Vanessa, estuve también con Aide González, con todas ellas compartiendo las músicas, llegando a Argentina, Perú, Argentina, Bolivia, Chile, a todos lugares con las bonitas músicas de las Chicas Mañaneras. Quisiera saber de qué parte de nuestra hermosa Perú eres. Ahí está ahora la pregunta. Todos me confunden que Anita Fabián es una huancaína, pero no. Yo vengo a ser de la linda tierra de Huánuco, provincia de Ambo, distrito de Caina y el centro poblado de Masquín. Soy huanuqueña, pero cultivando la música huanca. Me sorprendí. Huanuqueña cautivando nuestra hermosa música huanca. ¿Cómo nace el amor a la música huanca? Como usted es huanuqueña, y eso a mí me ha sorprendido bastante. Bueno, la música huanca a mí me ha gustado desde muy pequeña, y también como mis padres es músico, mis hermanos músicos, mis sobrinos músicos, de repente no, por eso nos trae la sangre de la música huanca. Siempre me ha gustado, yo veía pues a las Chicas Mañaneras, a Aide Raimundo, a Martina de los Andes, y siempre mis sueños eran que llegar en ellos a esa altura, a ese nivel, pero ya pues cuando había un momento llegué a las Chicas Mañaneras y sucesivamente así estamos cultivando la música huanca. ¿Dónde radica actualmente Anita Fabián? Bueno, mi persona radica aquí en Lima, estoy en La Victoria, en una zona brava, salgo de ahí para Huachipa, para Vitarte, para todos los lugares donde tengo mis presentaciones. ¿Y desde cuándo radicas en Lima? Tengo unos recién 10 años, voy para acá en Lima radicando. Quisiera saber cuándo es el onomástico de Anita Fabián. Bueno, yo boto la casa por la ventana en el mes de junio, el 19 de junio. Ya estamos ahí a puertas, a víspera de Santiago, y ahí también lo festejamos mi cumpleaños. Y aparte de cantar, ¿qué otros talentos tienes, Anita Fabián? Bueno, otros talentos aparte del canto, en el negocio también estoy, ahí tengo un negocio y más nada pues. ¿Y qué se trata ese negocito de comidas? ¿De qué tipo de negocio? Tengo un negocio que es de todo lo que es verduras, abarrotes y frutas. Es un mini market. ¿Y en dónde está ubicado para poder ir un rato a hacer mis compras semanales? Quedan cordialmente invitados al mercado Manco Cápac, ahí se encuentra tu amiga Anita Fabián. ¿Qué distrito se ubica? La Victoria. De los repertorios musicales, ¿qué géneros musicales podemos encontrar? Tenemos como versión Guaylas, Guaylas moderno, Guaylas guayucachino, también tenemos Santiagos, tenemos también parranditas que cantamos ahí, y más adelante se vienen mucho más sorpresas. ¿Cuántos trajes tiene Anita Fabián hasta el momento? Bueno, colores cambiamos, pero el estilo huanca no lo cambiamos. Colores tenemos más de 15 colores, tenemos amarillo, tenemos celeste bebé, tenemos melón,
tenemos ay, que ya los colores, ya bueno, ya me confundí también. Tenemos varios colores. ¿Qué lugares de nuestro hermoso Perú has podido conocer a través del arte del folclore? Bueno, pues si hablamos de conocer qué partes, conocemos diferentes lugares, ahí tenemos Cañete, Chincha, llegué a Ancash, llegué a Arequipa, Cusco, Chimbote, tenemos Argentina, Bolivia, llegué a diferentes sitios. ¿Dónde encontramos tus canciones? ¿En qué redes sociales? ¿En qué páginas? ¿Con qué nombre? O sea, todo indícanos pasito a pasito. Ahí estamos en todas las redes sociales. Nos encuentran como Anita Fabián en nuestra página oficial, en el Facebook, en el Instagram, en YouTube. Nos encuentras, simplemente entras como Anita Fabián y ahí salimos todos. Números para contratos, por favor, no para sacar hora con Anita Fabián, para contratos. Ha escuchado bien, solo es para contratos, al 923 80 88 98. Una vez más lo repetimos, al 923 80 88 98. Por último, para terminar esta hermosa entrevista, un saludito para Perú Joven TV. Muchas gracias más bien. Perú Joven TV, gracias por el apoyo, gracias por el respaldo que nos tienes a los nuevos valores. Gracias de todo corazón una vez más y será hasta la próxima. Mañana más tarde tú llorarás por mi amor. Lo juro que llorarás, que no volverán mis brazos mendigando tu amor. Lo juro que llorarás. Mañana más tarde tú llorarás por mi amor. Así es. Lo juro que llorarás, que no volverán mis brazos mendigando tu amor. Lo juro que llorarás. Esa es tu inspiración. Elvis Herrera Enrique, melodía de los internacionales. Haces de Guayucachi. ¡Claro! ¡Báilalo, báilalo! Una vueltecita, Anita, una vueltecita, Anita, zapateadito, zapateadito. ¡Mueve los sombritos, los sombritos, los sombritos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico bailar! ¡Qué bonita primicia, señores!